casa de oración. Por eso ven, Espíritu Santo, te abro las puertas de mi casa interior, el corazón, para que tú traigas luz, esa luz, Espíritu Santo, que brilla en los ojos de Jesús. Tú que haces salir el sol, Señor, sobre buenos y malos, y por encima de toda ley está nuestra vida. Envío tu Espíritu Santo para que renueve mi vida, mi interior, todo mi ser. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Divino, ven, Consolador, Espíritu del Padre y del Hijo. Ven con ese auxilio del alto que te necesitamos, Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir toda mi vida, mi pensar, mi existir y caminar. Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo, Espíritu del Padre. Dulce huésped de mi casa interior. Ilumina, Señor, todas las cosas que corrompen el templo de mi corazón. Bendito seas, Jesús, alabado seas. Glorias y alabanzas a ti. Alabado y glorificado, exaltado seas, Señor. Te pido, Jesús, que hoy vengas con esa fuerza de tu amor y de tu Espíritu Santo para poner orden en mi casa interior, Señor, para que ordenes mis pensamientos, mi pensar, y donde haya odio, Señor, que pongas amor, donde abunda el pecado, que vengas con tu gracia a poner el perdón, donde hay tristeza, que pongas alegría, Señor, donde hay angustia, sopla el consuelo, Señor, donde hay tormentas, ven a poner la paz, donde hay división, ven a poner unión, donde hay enfermedad, ven a poner esa salud, Jesús, que viene de tu corazón. Gracias, Señor. Bendito seas y alabado seas por ese Espíritu que soplas en nuestra vida cada día. Por eso te alabamos y te bendecimos. Gracias. Gracias.
estamos aquí a tu disposición. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos misterios tan sagrados, reconozcamos nuestros pecados ante la Santísima Trinidad. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre eterno, salud de los que creen en ti. Escucha las súplicas que te dirigimos en favor de tus hijos enfermos y con el auxilio de tu misericordia devuélveles la salud para que puedan darte gracias y alabarte en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí la voz que me habló nuevamente desde el cielo diciéndome: ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra.
Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro, y él me respondió: toma y cómelo. Será amargo para tu estómago, pero en tu boca será más dulce que la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo: es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas, porque tus prescripciones son todo mi deleite, y tus preceptos mis consejeros. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Qué dulce es tu palabra para mi boca, es más dulce que la miel. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Tus prescripciones son mi herencia para siempre, porque alegran mi corazón. Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. Dulce es tu palabra para mi boca, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaban pendientes de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, como habíamos acordado, ¿tienen la Biblia a mano? Porque lo que estamos haciendo, les dije, es la meditación, y aprovechando que es uno de los libros que para el que no conoce, para el no creyente, les produce miedo, inquietud, incertidumbre, y bueno, me parece que es la ocasión de mirar y contemplar. Hoy la palabra nos orienta hacia el capítulo 10 del Apocalipsis. El cual está dividido en dos partes. Uno es la aparición del ángel, y en segunda parte, que es la que hemos escuchado, el pequeño libro. Esto se ubica, son 7 sellos y 7 trompetas, y después de la 6ª trompeta es donde está este texto. Todavía falta tocar una trompeta más, pero entre la 6ª y la 7ª trompeta aparece el ángel, el pequeño libro y los 2 testigos antes que suene. El texto de la palabra de Dios hoy habla especialmente del librito pequeño, pero quería hacer una pequeña introducción al ángel. Dice que luego vi descender del cielo otro ángel, pero poderoso. Viene envuelto en una nube. Recuerden que la nube es para hacernos recordar que Dios aparece de otras formas. Una de ellas es, por ejemplo, la de Moisés, cuando lo cubre al campamento una nube, y de noche un resplandor. Es el símbolo de la presencia de Dios. Jesús, cuando está en una de las montañas que se llama el Tabor, también en un momento se les aparece, Jesús le cambia las vestiduras y se aparece Moisés y Elías, que son los testigos que aparece acá en el Apocalipsis, Elías y Moisés. Acuérdense que cuando el pobre Lázaro y el rico Pulón le dice: ay, ¿por qué no le permitís a Lázaro que vaya a casa y les avisa a mis hermanos para que sepan que está en este lugar? Y entonces él le va a decir: le basta solamente Moisés, la ley y los profetas. Y con Jesús está precisamente la ley, Moisés y el profeta Elías. Entonces, cuando está hablando acá, se lo van a encontrar en el capítulo 11, está hablando de esos testigos. Ya alcanza con esto, con la ley y los profetas, para que ustedes cambien. Entonces el ángel baja del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. ¿Se acuerdan que el trono de Dios, decía, en estos días se lo contaba, está envuelto, el trono del Padre, está envuelto como en un arco iris? O sea, de un lado
sale y del otro se pone. Pero, o sea, que no se hace en el mismo lugar, sino que el arco tiene precisamente un recorrido que en el Antiguo Testamento, concretamente en el Génesis, aparece como el símbolo del pacto de Dios, el amor de Dios, el Dios de la alianza. Entonces el que viene marcado, la corona, con el Dios de la alianza, no viene a representar a otro, sino a él, este ángel. Sobre su cabeza, su rostro, y empieza a comparar con imagen de mucha luz. El rostro del ángel es como el sol, es imagen muy, muy luminosa. Y sus piernas parecidas a columnas de fuego, otra imagen de luz, ¿ves? Y en su mano tenía abierto, no como el otro libro, que tenía 7 sellos, este está abierto, un pequeño rollo, diríamos hoy nosotros, un libro. Fíjate la grandeza del ángel, por eso me quise detener en él. Dice, su pie derecho está sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Es grandote, pero es gigante. O sea, a veces uno ve, influenciado por el arte y los mitos griegos, donde aparece un angelito con alas, desnudo, tirando una flechita, que es Cupido, no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Sí? Algo chiquitito así, incluso a veces en los dibujos de los escultores, de los que han hecho a la Virgen, aparece la Virgencita con pequeñas cabecitas, con alitas, porque era la moda y el modo de ese momento de explicar. Por eso insisto en esto, el ángel que viene es poderoso. Incluso cuando uno habla de la Virgen, se le aparece un ángel a modo de un hombre. Incluso también cuando se le aparece a María Magdalena, se le aparecen ángeles, pero como hombres muy luminosos. Y cuando entran también en Sodoma, son como el tamaño de una persona común, un poquito más grande, por el resplandor, la belleza que tenían. Y claro, porque ellos participan de la belleza de Dios. Y bueno, y aquí nos encontramos también los ángeles que van a hablarle en sueños a José. Todos, digamos, tienen una proporción humana. Aunque claramente el texto, para que no nos confundamos, no es un ser humano, sino lo va describiendo una y otra vez. Estos ángeles que se aparecen no tienen alas, sino que se parecen a seres humanos. Hay otro que va a aparecer con alas. De hecho, el arca de la alianza, Dios mismo hace fabricar otro tipo de ángeles que son con alas, para simbolizar las cosas del cielo. Bueno, acá la descripción no pasa, ni que son pequeñitos ni con alas, pero es un ser, marcando que lo que va a suceder es algo muy grande, que con el pie toca el mar. Miren la grandeza, tienen que ustedes ver la desproporción. Y con el otro la tierra. Está sobre lo creado. Viene del cielo, toca la tierra y toca el mar. ¿Por qué esos 3 elementos? Porque para decir la totalidad de lo que es lo creado y en el mundo, dice el cielo, la tierra y el mar. Es decir, símbolos básicos de lo que nosotros comprendemos como la creación. Incluso antes había un dicho que decía, pues te busqué por todas partes, recorrí cielo y tierra, recorrí y no te encontré, ¿ves? O sea, como diciendo, fui a muchas partes y no te encontré. Bueno, este ángel abarca todo lo que es cielo y tierra, pero está sobre, porque dice que viene desde el cielo, entonces aparecen los 3 elementos.
pero no es parte de aquí, sino del mundo invisible. Él viene con el mensaje. Pero es impresionante las dos imágenes, ¿no? Las piernas como columnas de fuego. Recuerden, memoria bíblica, el que sabe, columnas de fuego, aparece también esta imagen. Y con el rostro, su rostro parecía como el sol. Y entonces, cuando sucede esto, grita con voz potente. ¿Cuál es la metáfora que utiliza? Un león rugiente. De todos los animales, el que va utilizándose una y otra vez en estos textos y con el rey David, que ya les conté, la imagen es el león. De hecho, al Señor se lo llama el león de Judá. Su voz es escuchada y es muy fuerte. Y con él aparecen 7 truenos. O sea, la plenitud. Acuérdense que el 7 significa plenitud. Truenos. Cuando habla de Dios, dice que la voz de Dios suena como el trueno. Entonces está simbolizando que Él es el representante y que con Él lo acompaña el trueno, o sea, la plenitud del trueno, o sea, que a este ángel lo está acompañando Dios mismo. Él es el portador de la voz de Dios. Qué tarea la del ángel, ¿eh? Ángel significa mensajero. Él me ordenó que guarde en secreto lo que está escrito. Pero sin embargo, eso que estaba escrito, ahora es ordenado que se abra. Dice, tiene que abrirse antes de que suene la 7ª trompeta. O sea, hay ángeles que marcarán eso, el sonido de trompeta. No hace mucho, salía por la web que había sonidos de trompeta en todas partes, todo el mundo escuchaba trompetas. Después demostraron que eran sonidos del viento. Bueno, pero a mí no me convence eso. Está. Pero lo que vos ves y yo veo es que la gente de eso se convirtió. Porque si sonaran las trompetas de Dios, no se van a, qué lindo, lo filmo y quedarse con eso, sino, ¿dónde está la conversión? ¿Dónde está el cambio? Y por eso es importante que por los frutos se conoce. Si estuvieran escuchando las trompetas, o estuvieran viendo que la imagen llora de la Virgen, o tuvieran un montón de apariciones, hay conversión. Pero no está la conversión en esto. Por eso, no vayan con tanta rapidez cuando se diga, Jesús lo dice así, cuando digan que yo estoy aquí, o estoy allá, o que viene el fin del mundo, ya. Ustedes sepan que no se va el día ni la hora, pero estén preparados como aquellas vírgenes con las lámparas encendidas. Pero nosotros cada vez vamos a escuchar, una y otra vez vamos a escuchar con más fuerte voces confusas que salten aquí y saltan allá, tratando de desviarnos de lo central que nos quiere transmitir Apocalipsis, que es Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, descentralizarnos de Cristo, desviarnos, como dice el mismo San Pablo. Cuídense porque hay algunos que vienen con doctrinas sobre los astros, pero los astros caerán, y sobre un culto de los ángeles, pero los ángeles son servidores. Acá la clave es concéntrense en aquel que puede todo, y el mismo Jesús va a decir, atención,
que si tuviesen, dice, no tengan miedo, dice claramente, no tengan miedo, una y otra vez dice Jesús, no teman, yo estoy con ustedes, les mandaré el Paráclito. Pero si tuviesen que tener miedo a algo, tienen que tenerle miedo a aquel que los puede mandar al infierno, y no es Satanás, sino Dios. Si tuviesen que tener miedo, no dice, tengan miedo a Dios, sino si tuviesen que tener miedo a algo. Esto lo sabemos claramente, Salmo 22 dice, porque sepan claramente que el cayado de Cristo es tan fuerte, el buen pastor, que aunque caminen por oscuras quebradas, ¿dónde está el problema? Si está el Señor. Entonces, la fe nos hace fuertes, y la fe nos hace victoriosos, incluso frente a la muerte misma. Miren, cuando nosotros estamos en experiencia de las tumbas muertos, vemos que mucha gente va a las tumbas y llora sobre las tumbas, con angustia. Disculpame si por ahí lastimo tu sensibilidad, pero yo quiero que mires otro ámbito, ¿no? No voy contra el llanto sobre un muerto, porque hay que hacer el luto necesario. Y si hay que llorar, lloramos. Pero el punto central, que no hay que quedarse en el llanto, sino en aquel y en aquel que puede resucitar y en aquel que todo lo puede, en el Señor. Bueno, pero no siempre uno va a una tumba a llorar. Cuento esto sobre todo vinculándolo, que el Evangelio ayer dice que Jesús se puso a llorar, y también acá ayer hablaba de Juan, que se puso a llorar. Bueno, esta imagen, ¿no? Entonces, miren, la experiencia de quien ha podido estar es hermoso. Quien ha estado en la tumba de Cristo, vacía, ¿no? Pero quien ha estado en la tumba de Cristo, no llora. Llora de emoción, de alegría, pero no de tristeza y de angustia. Entonces, apoyarse, digamos, en la tumba de Jesús, donde dice precisamente Él está vivo, inclinarse ante Él, en la tumba, el corazón, empujado por el Espíritu Santo, se derrama lágrimas de emoción, a un grado capaz de transformar el corazón. Por eso, a la luz de eso, quería decirle que aquello que profesamos como cristianos, y que, con palabras de San Pablo, ¿no? ¿Dónde está tu victoria, muerte? Si ya te venció Jesucristo en la misma tumba, ya te venció Satanás, ya te venció muerte. Entonces la última palabra del cristiano no es muerte, es vida. Y a propósito de eso, mañana vamos a estar muy atentos, porque nuestros obispos nos han pedido, y voy a tener que leerlo, porque hay que proclamar a la vida frente a una gran corriente que quiere quitar la vida desde el momento que el niño está en el vientre, desde la concepción. Nuestro Señor es el Dios de la vida, de tal manera, punto. Si hay que tener miedo, dice Jesús, bueno, para los cristianos el Apocalipsis no nos da miedo. Que venga Jesús, que venga ya. ¿Por qué? Si es lo que estuvimos esperando de chiquito, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Nuestro corazón tiende hacia el Señor y profesamos una y otra vez que está vivo y resucitado y que este mundo va a desaparecer, vendrá el Señor y nos llevará hacia el cielo para siempre, con nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces, para nosotros la tumba no es un lugar del llanto. La tumba de Cristo y de los mártires, la de los mártires, es consuelo. No sé si han ido donde han estado la tumba de algún mártir o de algún santo. Yo personalmente estuve, en mis manos les contaba el corazón de San Roque de González, es decir, tener en su mano eso, sí, es un corazón
incorrupto, pero digamos lo que está de fondo es que por la fe se jugaron y sale, y ahí mismo sale un reconfortarse, decir que vale la pena, digamos, dar la vida por Cristo. O sea, por lo menos el consolarse, decir, bueno, vale la pena trabajar todos los días en este punto. Eso a mí me lleva en este momento a contarles que el ángel tiene el rollo abierto ahí, y entonces Juan, así en esa experiencia, tenía ese ángel grande, poderoso, va a encontrarse con Juan y le dice, Tomás, porque sigue siendo mensajero. Ángel significa mensajero, ya les conté. Entonces él le va a dar así, Tomás, esto que estuvo cerrado, guardado, vamos a decir, para esta ocasión, ahora abrirlo. Dice que lo tiene abierto ya. Porque quien abre, ¿quién es el que es digno? ¿Quién es el digno de poder abrir los sellos? El Cordero ese, porque precisamente va a decir que nadie es digno. Y por eso se pone a llorar Juan. Dice, pero ni el cielo, ni la tierra, ni en ninguna parte nadie es digno de estar. Y entonces la iglesia, los 24 ancianos, Antiguo y Nuevo Testamento, va a decir, no, hay uno, ¿quién? Claro, porque la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento atestiguan claramente que es el Cordero. El Cordero de Isaías, del profeta Isaías, el Cordero que va a señalar tan fuertemente San Juan Bautista, que es el último mártir del Antiguo Testamento, y el primero del Nuevo, va a marcar, él es el único capaz de hacerlo. Entonces, él ha desatado también y dejó abierto el libro, de decir, bueno, el Cordero de Dios ha abierto el libro y dice al ángel, Tomás, anda a entregarle esto al profeta. ¿Cuál profeta? Juan. Anda a profetizar. Entonces aparece una imagen, dice que abre el libro y el ángel le da una orden. Muy lindo porque precisamente dicen en la palabra, y sobre todo en el libro de Tobías, cuando va con San Rafael, dice, obedece a tu ángel que te va a dar las instrucciones para llegar al cielo. Catequesis, no cualquier cosa es ángel, por eso primera cosa, dice, si hay una aparición de un ángel, que rece con el Santo Rosario, va a ver que el ángel no se niega. Si es del demonio, sí, y si es alguna alucinación, bueno, porque estás tomando droga o tendrás que ir al médico. Pero las cosas de Dios no son incompatibles. Entonces, si viene un ángel y le dice algo, el ángel nunca se va a negar a rezar el rosario. ¿Por qué? Porque el arcángel San Rafael, ¿qué hizo? Se dijo, salve reina del cielo, Dios te salve reina y madre, Dios te salve María llena de gracia. Así que el ángel nunca va a negarse a eso. Si el arcángel Gabriel lo hizo, los ángeles también. Y sabemos claramente por el dogma que fue llevada al cielo. Y en los misterios del rosario, sin ser un dogma, dice claramente, ella ha sido coronada como reina y madre de toda la creación. Entonces un ángel no se va a negar. Porque hay mucha confusión, por eso clarifico esto. ¿Sí? No cualquiera, porque ustedes van a escuchar miles de cosas sobre los ángeles. Desde mandar este mensaje porque los ángeles, para que recibas ángeles por la web, hasta poner sonidos para que vengan los ángeles, incienso, que no sé qué son esas cositas, esas varitas que lo que menos huele es a incienso, esas larguitas largas así, que vos vas y la compras, dice para echar, para que haya buen ambiente, energía, o para echar los demonios, huele, eso casi ni incienso tiene olor, el incienso tiene otro olor más fuerte. Quien ha ido a la iglesia en la fiesta, por eso hay que, está todo hecho un cóctel, porque se mezcla eso con las energías y se va haciendo una especie de religión personalizada, rechazando a la que Jesucristo ha revelado, ha dejado como su cuerpo. Bueno, ¿qué le dice? Dice, come porque te va a hacer dulce a la boca, pero amargo en
tu estómago. ¿Qué quiere decir? Primero, comer significa masticar, incorporarlo en tu vida. Si vos comes una fruta, por ejemplo, eso, todas las sustancias nutritivas de la fruta, queda en vos, la comida se va asimilando. Entonces, dice, comer significa incorporar esto. Comer significa aprender esto de memoria, no, ninguna letra se te escape, aprende algo. ¿Alguna vez hicieron esto, aunque sea en el colegio primario, que tuvieron que aprenderse un poema o un pedacito de algo? O aunque sea la Constitución, la introducción de la Constitución, algo, no, el pueblo argentino, algo han aprendido, sí, estoy seguro que sí, cosas de memoria han aprendido. Ejemplo en una canción que les gusta, y no necesariamente religiosa. Otra canción, la han aprendido, la cantamos, aunque sea el estribillo. O nunca fueron a un lugar donde se canta, todo empezó samba, de mi esperanza, y después nos olvidamos. Pero un pedacito sabemos porque de memoria casi lo aprendemos. Hay cosas que las sabemos así. Bueno, entonces esto de leer es incorporarlo, aprendete bien la letra de lo que dice ahí, porque tenés que profetizar. O sea, tenés que, lo que vas a asimilar, lo que estás aprendiendo, tiene que ser anunciado. Entonces, ese librito abierto es para que anunciar. O sea, el ángel le da a Juan un librito para anunciar, para profetizar. ¿Sí? Bueno, después seguirá cuál es lo que anuncia. Por ahora, lo que aprendimos hoy es esto, ¿no? Un librito en el cual tengo que incorporarlo. Dice claramente que es dulce a la boca, digamos, al paladar. Busquen algo salado o dulce para captar en este momento que por ahí algunos ya empezó a tener hambre. Algo dulce o salado, depende de lo justo, ¿no? Acá dice dulce. ¿Quién se va a resistir a un dulce? A ver. Acá dice dulce como la miel. Por acá cerquita les gustan mucho los chocolates. ¿Sí? Bueno, pero el puntito es clave, es decir, bueno, lo que vos tenés que profetizar es dulce. Lo que tenés que anunciar es dulce. La buena noticia es dulce. El evangelio es dulce. Por eso nuestro Papa va a decir, anuncien el Evangelii Gaudium, el anuncio del Evangelio produce gozo. Y quienes hemos misionado, nos dedicamos a misionar y a hablar de Dios, no del tiempo, por ahí hablar del tiempo para entrar, ¿no? Hablar de cualquier cosa sana, hablar, no hay problema, entramos, pero nosotros no nos quedamos ahí, no nos quedamos en la moda, no nos quedamos en la vacuna, no nos quedamos en la política, no nos quedamos aquí y allá. Nosotros los cristianos, ese es como una conversación de entrada, pero nosotros apuntamos a hablar de las cosas más profundas, las existenciales, para que vivo, para que existo, a dónde voy, qué hacer con las angustias, los nerviosismos, todo eso que está pasando, porque todos dicen, bueno, fíjate esto y lo otro, pero todos hay un temor, ¿qué hago? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Qué aquello? ¿Qué lo otro? Fíjate los jubilados. Y entonces, todo eso que está adentro, aunque por ahí no lo hablamos mucho, menos en la misa, pero tampoco no voy a desarrollar esto, pero son cosas que voy escuchando, simplemente repito, no como un logro, repito cosas de la preocupación, pero cuando se terminó la preocupación, se terminó de evacuar, y uso esa palabra a propósito, evacuar todo eso que está acá como intripado, que a veces desvela o produce angustias o estrechez. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Y ahí es precisamente donde los cristianos, también sufriendo fragilidad como sufre el mundo, gozos y alegrías, esperanzas y tristezas, también nosotros, digamos, que somos frágiles y sentimos la fragilidad, sin embargo, hay algo que es una columna firme, que es Jesucristo el Señor, más
sabes dónde, como dice la canción, sabes dónde estás parado en la roca, y la roca es Cristo. Entonces, por eso, qué lindo escuchar los salmos, ¿no? Por ejemplo, el 90, que me pongo bajo el refugio de las alas de Dios, porque Él es mi escudo, mi baluarte, Él es el que me sostiene, Él me sube a la altura donde están los nidos de águilas, y al picacho, ya nos pone en lugar protegido, que no nos toquen, todas esas imágenes, ¿no? Pero en el fondo todas esas, como aparece otra, dice, mira que Dios está en la puerta de tu carpa, porque en ese momento eran nómades, en la puerta de tu carpa está Dios puesto, y ha puesto ángeles ahí en la puerta, y son tan poderosos más que un ejército en tu puerta. Tremendo, es lo que digo, tremendo en el sentido que me desborda, ¿no? Pero me desborda de alegría de saber que nosotros nuestra fragilidad está en manos de Dios. Y eso es lo que nos da fuerza. La fuerza nuestra no sale de la voluntad humana, va a decir el primero de Juan, ni por la sangre, ni por títulos, ni por dinero. Nuestra fuerza surge precisamente de Jesucristo, nuestro Señor. Él es el que nos sostiene y nos da el coraje, nos da la parresía, o sea esa fuerza interna que solo es dada por el Espíritu Santo, dada en el bautismo y en la confirmación. Y en aquel que en este momento, si querés poder hacerlo, en aquel que invoca al Espíritu Santo y le pide una efusión del Espíritu Santo, que Él se derrame sobre nosotros, nos va a dar esa gracia de sentir en nuestra propia fragilidad la grandeza y el poder de Dios. Y contemplemos a la Virgen, ella misma, consciente de su fragilidad, dice, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu voluntad. Pero yo sé que todo esto, y en Magnífica lo va a cantar, va a decir, todo esto yo sé que Dios, le quiero cantar a Dios de lo hondo de mi ser, porque Dios ha desparramado a los soberbios y elevado a los humildes. Sé que Dios tiene el poder y en Él, al poder de Dios, me apoyo. Por eso nosotros cuando vamos a ir con esta imagen de Jerusalén, en la tumba de Jesús, nosotros no desesperamos, sino es como que sacamos la fuerza. Lo mismo pasa en la vida de los mártires. Los primeros cristianos que fueron a las catacumbas, ahí a donde enterraban a los mártires, entonces ahí oraban y sacaban fuerza. De hecho, en los templos, en las iglesias, ¿no? En los templos donde se consagran las iglesias, hay algo de algún santo puesto, guardado en el altar. Entonces, si bien uno puede celebrar sobre una mesita, pero qué maravilla, ¿no? Entonces, esta presencia de Dios, cuando es anunciada, produce gozo. Nadie que ha tenido experiencia misionera, nadie que no haya, de los que han hablado del Señor, quedaron vacíos, ni huecos, sino que le dan la paz. Mira, hay muchos testigos, pero en este momento, miro así y dice, ay, vengo de la misión, una señora dice, vengo de la misión, ay, decía, estoy cansada. Y después como acomodándose el pelo dice, ¡ay, pero fue lindísimo! ¿No? ¿Cuándo volvemos? Claro, porque precisamente lo que regala el anuncio, y el anuncio profético, que Jesús murió, resucitó, está en gloria, va a volver a buscarnos, eso es lo que produce una tremenda alegría, el gozo de anunciar el Evangelio. Por eso, decís, el Papa nos invita a esto, porque precisamente en un mundo tan triste y en cristianos que están entristecidos, debe haber una conversión para encontrarse con Cristo, para retomar la alegría, por un lado. Pero por otro lado, para que esa alegría permanezca, el cristiano se hace anuncio. Por eso, ya nuestros obispos en Brasil y en Aparecida decían claramente, ¿no?, que todo discípulo misionero, todo aquel que escucha a Jesús sale a anunciar con coraje y hablar del Evangelio, no se queda callado. Y lo vuelvo a repetir,
Si yo sumara todas las predicaciones que he hecho todos los días, lo había dicho muchas veces, ¿no? Pero me parece que nosotros todos, cada uno en su vocación, cada uno en su lugar donde pueda hablar o decir, tiene que hablar del Señor, no puede dejar de anunciar. Ay de mí si yo no hablo del Señor. Tengo que gritar, tengo que anunciar, dice el profeta, tengo apuro. Pero no tengo el apuro, de irme al baño. Tengo el apuro de anunciar a Jesucristo. No tengo el apuro porque empieza el partido de fútbol. No, mi fuerza sale y el impulso que tengo no es porque estoy esperando una llamada. El impulso sale porque adentro mío hay un fuego sagrado que el Espíritu Santo empuja para anunciar a Jesucristo. Eso, por eso devorá el librito que te va a hacer dulce, produce gozo, dulce. Y más metáfora como la miel. Ahora viene la otra. Dice, esto te va a producir en los labios, acá en la boca, pero cuando llega al estómago, va a ser ácida, va a ser amarga. Entonces, porque hay algunas Biblias que traducen amargura y otras ponen acidez. Entonces, quien ha tenido en su vida, conoce, quien tiene tránsito, vamos a la parte digestiva, quien tiene tránsito lento, o ha comido algo, después hay un flujo y reflujo amargo, que va y viene, y produce una acidez en el estómago. Bueno, dice, esto es lo que te va a producir, te va a dar gozo, pero por otro lado, cuando veas que todo esto te va a llevar tiempo, y que todo esto, hay un proceso como lento, como la digestión, lleva su tiempo, cuando tengas que vivir todo esto, y vas a ver que se hace difícil, que con el anuncio no todos están dispuestos a abrirse. Y ese es el trago amargo, si no preguntarle a un padre, una madre, un hermano, a un hijo, que quiere descubrir a Jesucristo su Señor y quiere hablar de eso a sus hijos, parientes, amigos. Y ver el rechazo, ya con eso, hacelo vos si querés. Entonces vos te das cuenta que vos anunciás, que es dulce, pero por otro lado está esta experiencia de amargura que los otros, que son los que amo, por ahí se cierran al mensaje. ¡Uy, Dios! Ahí está, por eso es esa aceptación. Y que precisamente anunciar, eso estoy hablando en el orden de familia, pero andar afuera, vamos al orden de las misiones. Por eso te contaba, viste, que hay gente que si verdaderamente habrían sido los sonidos de los ángeles, las trompetas, se habrían convertido. No por miedo, atención, porque la conversión, catequesis, vamos, uno se convierte no por temor. Eso déjaselo para otros cristianos que anuncian en forma profética las cosas negativas. Nosotros no, nosotros decimos esto, que nosotros si hay una conversión es fruto del amor de Dios, que Dios nos enamoró con lazos de amor, no por miedo. Si alguien se convierte tiene que ser precisamente por un mensaje hecho en forma propositiva, como dicen, ¿no? ¿Viste? Propositiva, o sea, en forma positiva, no en forma negativa. Tenés que mirá que el diablo te va a hacer esto y aquello, lo otro, que se viene el mundo abajo, ¿por eso te vas a convertir? No, vos convertite, porque Dios te ama, y te lo digo de corazón, ahora, en este momento. El punto central es que en este momento nuestro amado Señor Jesucristo te habla. Bueno, yo anuncio. Ahora, en ese anunciar que es dulce, es hermoso decir estas cosas, por ahí me encuentro que yo todavía estoy en el tránsito de convertirme. Yo. Y tengo que decir esto. Pero si yo todavía no pasé esto, o estoy ahí que caigo me levanto, me caigo me levanto. Sí, tenés que hacerlo igual, porque no es tu mensaje, es el mensaje de Dios el que tenés que decir. O sea, mientras vamos peregrinando y sufrimos la fragilidad, no podemos callarnos. Vamos ahora al otro lado. Pero no solamente eso, que vos tomás conciencia, tengo que decir algo, y yo debo decir de los 9 años que tomé, 10 años que tomé la comunión, todavía sigo llevando el mismo pecado, tengo que hablar, no. Sí, porque no es tu mensaje, es el mensaje de Dios. Come y anda. Y uno ve la historia de los profetas, ¿no? que viven ese sufrimiento. Pero, bueno, total anuncio y yo no hago nada. No, es que precisamente
mientras voy avanzando y creciendo hasta tener la misma estatura de Jesucristo el Señor, en ese proceso de continua conversión, nosotros vamos hablando del Señor, vamos hablando de Él, vamos hablando y hablando y hablando, anunciando más que hablar, anunciando. Volvemos nuevamente la mirada hacia allá, entonces, no siempre vas a encontrar que el anuncio que produce tanta alegría, gozo como la miel es bien recibido. A veces es rechazado el mensaje. Y no solamente el mensaje es rechazado, sino aquel que lo anuncia. Porque si rechazan el mensaje, bueno, pero el asunto es que se agarran con vos. ¿Y por qué con vos? Porque es por el cuerpo místico de Cristo. ¿Y por qué con vos? Porque sos miembro de la iglesia. Porque en el fondo no es en sí mismo, sino aquel al cual vos representás. Cuando uno anuncia, es a Cristo que anuncia. Y quien anuncia a Cristo es al Padre que recibe por el Espíritu. Entonces cuando uno dice, por eso dice el Señor, cuando ustedes le den, aunque sea un vaso con agua, de beber a alguien, se lo están dando a Cristo. Y Cristo va a decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces nosotros anunciamos. En realidad muchos insultos no van hacia nosotros, van hacia nuestro amado Señor Jesucristo. Eso hay que mirar a quién estamos representando, siervos de quiénes somos o embajadores de quién. Si hicieron esto, dice, sepan que el discípulo también, así el Señor les va a pasar estas cosas en medio de las persecuciones, van a sufrir, ser perseguidos, insultados, maltratados. Fíjense en Mateo, capítulo 5, las bienaventuranzas, ahí va a decir. Vos vas a ser feliz en el anuncio, es lindo mirarlo desde ahí, ¿no? La felicidad que produce el anuncio, la bienaventuranza, pero también las consecuencias de ciertas heridas que va dejando. Y con esas heridas nosotros participamos y la complementamos y como un pequeño holocausto lo elevamos a Dios para que Dios haga en nosotros su obra y que a la vez nosotros, como dice San Pablo, nos unimos a la pasión de Cristo. O mejor dicho, se falta completar la pasión de Cristo. Cristo ya cabeza, ya pasó por la pasión, ahora nosotros. Y como decían en una de las iglesias ahí del Apocalipsis, sin embargo, ustedes no han pasado las cosas que Cristo, y San Pablo también va a decir esto mismo, no han pasado como Cristo, no llegaron a un extremo de dar la vida, pero ya han quedado en una tibieza, entonces tengan en cuenta eso. Pero es este juego y esta tensión que implica. Acuérdense que también dice que el profeta tiene suerte de profeta. Y con las palabras del Señor, explicando, dice, bueno, dice, yo tengo que ir a Jerusalén, porque ahí donde apedrearon, maltrataron y muchas veces mataron a los profetas. Por lo menos los echaron a patada. Acuérdense de la parábola de la viña. Estaba arrendada, entonces viene, bueno, mandó, a ver, temen lo que me toca a mí. Y que dice, algunos los echaron, otros los apedrearon, al colmo hasta matar el Hijo, a Jesucristo. Bueno, entonces, este anuncio que produce tanto gozo, a veces hay momentos de amargura. Porque primero te cuestionaba mucho. Dice, hay que perdonar 70 veces 7. Pucha, y yo tengo que perdonar a mi hermano de sangre, que es... Entonces vos sentís la acidez que está acá adentro cuando lo incorporás. Pero Espíritu Santo, por favor, ayúdame, guíame, porque solo no puedo. Entonces Dios te va poniendo fuentes sacramentales como para poder ayudarte. Tenés la confesión o reconciliación, tenés la Eucaristía, y bueno, y el acompañamiento de otros hermanos que también están en el proceso de conversión. Acá la única Inmaculada es la Santísima Virgen María y Jesús nuestro Señor, el resto estamos en camino. Sí. Incluyendo los santos más famosos que ustedes piensen o lo tienen y dicen, yo no hay como este santo. Acá una de las hermanas me dice, yo no hay como este santo. Bien. O sea, tiene un fervor, pero fervor fuerte, la voy a tapar acá, pero un fervor fuertísimo a San Juan Pablo II. Bueno, está perfecto, pero San Juan Pablo II tampoco era inmaculado. Hizo todo un recorrido en la fe, incluso asumiendo hasta perdonar a quien le disparó,
O, por ejemplo, quedarse en la impotencia de su mal de Parkinson, que cuando quería hablar y temblaba todo, y toda esa impotencia, ¿no? a él, en su estructura, en lo que Dios le estaba pidiendo, en su profunda conciencia, dice: yo de acá no me bajo, si Cristo no se bajó de la cruz, yo tampoco me bajo. Y como polaco, y combatió hasta el fondo, ¿no? Esas cosas son obras, formas. Porque el Espíritu va soplándole. Entonces, por eso hay que asistir a las personas que sufren, a las personas que tienen aflicciones, dolores, enfermedades, no para que bajen los brazos, ni que anticipadamente se ponga a llorar sobre su propia tumba. No, hay que abrirles y enseñarles que la tumba en Cristo es esperanza, que la muerte es apertura, no cierre. Hay que plantearles, decir que si hemos creído en Jesús y la victoria de Cristo, Cristo también los va a sacar de esas situaciones y va a estar a su lado, porque eso es lo que prometió Jesucristo. Ustedes queden tranquilos, que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y mi presencia no va a ser desde afuera, sino desde adentro. Por eso ustedes van a recibir de lo alto al Paráclitos, al Espíritu Santo, que Él les va a enseñar a decir adentro con gemidos de inefable, Abba, que significa papito. Él se va a encargar de la obra. Él es el que los va a sostener. Y los va a hacer fuertes como columnas, ¿sí? En una imagen bíblica dice, tan fuerte como el patio que usaban en el ejército. O sea, en el patio de armas. Dice, en el patio de armas. Sí, les va a dar la fortaleza. O sea, Él es el que manda, Él es el que lo sostiene. Nadie queda fuera, nadie queda sin esa presencia. Che, catequesis, todavía no te confirmaste, sería bueno, ¿eh? Que te un santito. No, pero yo tengo 80 años. ¿Qué importa la edad? Nicodemo dice, ¿yo puedo, siendo un hombre viejo, puedo? Sí, podés nacer del agua, bautismo, y del Espíritu Santo. Entonces todos tenemos la posibilidad. ¿Y cómo hago? Bueno, después preguntarle a quienes organizan así la misa y decir, ¿cómo hago? Bueno, te orientarán a hacer la catequesis. No hay que perder el tiempo en esto. Final. Les decía que el Espíritu Santo es el que nos sostiene. ¿Se quedó claro entonces esto de amargo y dulce? La experiencia es testimonial. Pero cuando uno se pone en primera persona, es testimonial. Pero también es testimonio porque cuando has hablado del Señor, hasta tus mejores amigos muchas veces, anda con eso, yo te conozco, anda. Y a veces son los propios hijos, o los propios sobrinos, Y yo decía, pucha, ¿cómo hago para hacerlo entender? Y uno ahí es donde siente la acidez, digamos. Es tan lindo, tan hermoso. Cascoteados, insultados, maltratados y muertos. Y muertos habló de los mártires. Bueno, hoy es la misa de sanación. Último punto. Entonces, a la luz del Apocalipsis, ya te fui diciendo cosas, a mí me parece que viene el gran ángel. La palabra de Dios no es un cuento, algo que pasó allá, la palabra de Dios se cumple hoy. Entonces, con esta orientación, ¿no? Sabiendo que el Señor está viniendo, el ángel viene, y con su palabra, que no es de eso, nada del Cordero, te alienta, te sostiene. El mismo, por eso es importante quien esté rodeado de enfermos, o si el enfermo puede, no dude de leer los evangelios, no dude de leer especialmente los salmos, porque la palabra de Dios es la que penetra y da dulzura. Y no dejen, aún si están en cama o enfermos, de alentar a los demás. Hay santos que no están en el altar. Hay muchos ejemplos de hasta cómo daban consuelo los santos fundadores. Uno ve que le daban las últimas instrucciones a sus
hijas, sus hijos espirituales, le dan las instrucciones de qué tienen que hacer. Están muriendo. Y si el hermano daban las instrucciones, piensen en algunos santos, agonizando casi. Pero esos son los santos canonizados, ¿no? Pero ¿cuántas personas a nuestro lado son los santos de la puerta al lado, como es el Papa? Nos han alentado ellos mismos. Tengo que ir a ver a fulano que tiene cáncer, se está muriendo. Y vos vas ahí, ¿cómo estás visto? ¿Viste? Como pollo mojado, gato mojado, perrito mojado, todo así. Todo. Entonces ahí vos vas, ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿No? Y el Espíritu Santo te va a decir si tenés que hablar o callar. Es Él el que te sostiene. Porque vas en representación y de embajadora de Cristo. Pero tenés que hablar del Señor. Pero resulta que aún hablando del Señor, esta es la experiencia, muchas veces nosotros nos hemos encontrado que el que se está muriendo nos alienta a nosotros. ¿Da testimonio de eso o no es así? Te han dado testimonio y te dan las últimas instrucciones. Cuida a tu hermano. Sé bueno. Si no está poco instruido en estas cosas, dice, sé feliz. Yo parto, pero sé feliz. ¿Vos sabés los matrimonios que escuchar esas cosas? Yo me voy, pero sé feliz. Porque hoy me tocó partir, me estoy partiendo yo, no vos. Vos no habías dicho lo mismo si yo parto. Sé feliz, le va dando las instrucciones. Y a veces en sueños las personas reciben antes el mensaje de que algo va a suceder. Dios se encarga de mandar a los ángeles para que en sueños tengamos anticipadamente lo duro que va a venir después. Y si no, pondrá personas, situaciones, y la iglesia la pone en marcha para contener y sostener a los enfermos. Pero muchas veces los enfermos nos sostienen a nosotros. Uno va así, a veces tengo que ir y vengo escapando hace 5 meses que tengo que ir a un lugar y no voy. 5 meses que estoy dándole vuelta, que voy, que sí, que no. Y entonces vos vas allá y digo, ¿para qué venís hasta tocarse el timbre? ¿Para qué vine? Porque me encontré con tal situación, tal otra situación, y de golpe, uno por ahí va como perdiendo, así, va todo así, de golpe, ¡oh, qué bueno es que has venido! La verdad, pasa porque mamá está grave. Traspasa el corazón, cosas semejantes, ¿no? Y por ahí dicen, te estaba esperando. Te estaba esperando. No le hagas caso a tus hermanos, ya se le va a pasar el enojo. Me trajiste el sacerdote porque me quiero confesar. O al sacerdote, mira, mi sacerdote dice que tenés que arreglar las cuentas. Pero no hace falta confesar. Pero me dice que arregle las cuentas para que puedas ir al cielo. ¿Vos sabés lo que es eso decirle a alguien? Yo no necesito sacerdote. Y de golpe dice, tanto tiempo, decir no, y de golpe, tráeme el sacerdote. Dios obre tantos mensajes que va dando a través estas situaciones extremas de agonización. Ya está agonizando, ¿no? Pero hay enfermedades que producen verdaderas cruces, enfermedades que llevan meses y meses y meses, a veces años, incluso discapacidades o personas que no pueden moverse de la cama y que por ahí, como testimonio, digo, personas obesas que por ahí, o que han estado en lugares que le agarran, se me fue el nombre. Eso, el pusque largo. Escara, ¿no? Y entonces uno dice, pucha, y uno saca tripas corazón, decía, saca esfuerzo y ya va a pasar, vamos a pedirle a Dios, y uno ve, a veces hasta con lágrimas o conteniendo, decir, ya, y no se queja, o si se queja es poquito. Claro, porque la gracia de Dios lo está sosteniendo. La gracia de Dios le da justo en ese momento, lo está sosteniendo. Ni antes ni después, ahí. Lo sostiene. Pero a veces, como se encuentra con personas que son buenos instrumentos, le habla
al que vino a visitarlo. Y es Cristo sufriente el que está hablando, no otro. Cristo moribundo el que está hablando, escondido ahí, dando instrucciones como Jacob a sus 12 hijos. Manténganse firmes en la fe. No te olvides de bautizar a tu hijito, ¿eh? Ah, pero abuela, yo ya no creo en eso. No te olvides. Yo solamente tomo acá cosas que están en mi memoria, en mi corazón, de cosas que he escuchado. No estoy inventando, no estoy haciendo ficción, sino todas esas voces que se van acomodando en este momento para contárselos. Y vos debes tener un montón de historias. Y al que está enfermo, te doy ánimo si estás enfermo. Y abrite ahora a la gracia de Dios, porque Jesús está pasando ahora. Si aceptaste de buen agrado tantas bendiciones de Dios, ¿por qué te vas a quejar ahora? Si Él siempre te ha bendecido, te asistirá si tenés que partir para el otro lado, te sostendrá y te dará paz si le ofreces el corazón y si tenés que sufrir y cargar la cruz del dolor. Pero también, aún sabiendo todo eso, nos pide de pedir sanación. Por eso en este momento, Padre del cielo y Señor de la tierra, cielo, la tierra y del mar, te pedimos la gracia que descienda sobre nosotros, nos concedas esa unción de tu Espíritu y que por la autoridad de Jesucristo nuestro Señor, todos los enfermos, sea la enfermedad que sea, reciban la unción del Espíritu, que toques nuestra memoria para que aquellos que quedaron trabados por las muertes de sus seres queridos, o porque no pudieron despedirse, o porque no hicieron lo necesario, o porque su muerte fue tan rápido que no hubo tiempo como para hacer más. Y eso a veces queda en el corazón, ¿eh? Sobre todo en la primera etapa del proceso de negación. Si yo había hecho, no había sucedido. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite cuando nos agarra el enojo? Hoy hace un año que murió tu hermano y vos te vas de fiesta, los reproches al otro y el enojo con los demás. Bueno, se acerca la Navidad. ¿Qué Navidad voy a celebrar? Hace 4 años, ¿viste? ¿Qué Navidad voy a celebrar? Nuestro gasto, una Navidad, estamos todos juntos y ahora no. ¿Y qué? Y nosotros que estamos acá, también vivimos. ¿O me estás enseñando que tenías un solo hijo y los otros no? Porque tuviste tu esposa y tu esposo y te olvidás de nosotros que somos tus hijos, tus sobrinos, tus hermanos, tus amigos. También te necesitamos. No nos dejes solos si nos sentimos también solos. Si no fuera por la presencia del Señor. A eso me refiero. Por eso pido al Señor esa gracia que ahora por la imposición de manos se derrame sobre todo aquellos que tienen en su memoria insana o todavía no han purificado y no han dicho como la Virgen, hágase en mí según tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho, a tu modo, a tu estilo. ¿Quién soy yo para decir cómo tenés que hacer las cosas? Derramá y por el poder del signo de Cristo y de la Santa Cruz en este momento toque el Señor todo lo que está en la memoria. Que el Señor toque. Especialmente pido hoy por todos los hombres que han sido desplazados, despreciados, abandonados, y por las mujeres que han sido incluso golpeadas y maltratadas en alguna etapa de su vida, o viven con miedo, o viven con golpeadores y no tienen dónde ir a vivir, o ven con una tristeza amarga, Señor,
a sus hijos envueltos en la droga, en el alcohol. Por eso, en tu nombre y por tu poder, Señor, sostené a aquellos que están orando y están sufriendo de cualquier tipo de aflicción, de dolencia. Querido Jesús, Bartimeo te decía, ¿qué querés que haga por vos? Le dijiste, y te contestó, haz que vea. Bueno, yo también te quiero pedir, Señor, que todos nosotros podamos ver tu presencia en las buenas y también en las malas. Que extiendas tus manos, Señor Jesús, y toques el mundo de la afectividad, de los sentimientos, todo aquello que por ahí nos hace encerrar sobre nuestro propio ego, o que nos paraliza y nos da miedo salir hacia afuera. En tu nombre y por tu autoridad derrama la gracia del Espíritu para darnos el coraje de los santos apóstoles y de los mártires. Ven, Espíritu Santo, que por el poder de esta imposición de manos regales ahora la gracia y la bendición que cada uno necesita. Señor, toca a todos los enfermos, todas aquellas personas que como que están desalentadas, deprimidas, o que no ven salida a su situación. Da a la Iglesia la capacidad de ser como el samaritano, de poder salir al encuentro de los hermanos que no tienen comida, no tienen lo elemental. Por supuesto, Señor, que a mí personalmente, como a muchos cristianos, dice, pero ¿qué va a alcanzar estos peces, estos panes, con tanta multitud que no tienen que comer, cosas así? Danos la anchura y la fe para testificar tu providencia, para anunciar que lo poquito nuestro es tanto, para ese poquito que querés usar de nosotros para multiplicarlo. Te pido, Señor, porque sé claramente, Jesús, que hay mucha gente que se mueve, aunque sea por solidaridad, y que está dispuesta a unirse a semejante temblor emocional y otras formas. Yo te pido, Señor, como sacerdote, que por la imposición de manos regales la gracia de romper las cadenas de los pecados capitales, de cualquier enfermedad del alma, sobre todo lo que es la avaricia, lo que es la lujuria, lo que es la asedia o la pereza espiritual y la soberbia, Señor. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Haz, Señor, que podamos, como dice aquella santa, que podamos sumergir en la pasión de Jesús, nuestro Señor, y ahí poder ver cuánto nos amas. Señor, haz que esta imposición de manos y esta misa sea una misa totalmente distinta a las que participé, y que en este momento, de lo hondo de mi ser, de lo más hondo, puedo decir como en el Salmo, de lo más hondo te invoco, Señor. Escucha mi voz, ten piedad a mi clamor. Por eso, en la autoridad de Cristo, todos los enfermos sean ahora tocados y sanados para gloria de Dios, sea la enfermedad que sea. Yo te invito que en este momento, sea que hagas oración de intercesión por enfermos, o seas vos mismo el enfermo, digas en el nombre de Jesús y por la autoridad de Jesucristo nuestro Señor, toda enfermedad se retire y quede atada en la cruz de Jesús. Que la gracia del Espíritu Santo se descienda y que todos aquellos que sufren hondamente por su enfermedad se retire el sufrimiento. Estamos dispuestos, Señor. Si querés llevarnos al cielo, hasta eso estamos dispuestos y no queremos hacer ninguna resistencia. Claro. Vos, sacerdote, lo podés decir, ¿no? Si tenés tus añitos, no estás casado, pero mi hijita tiene un hijo de 2 y otro de 6 y se está muriendo. Por eso te pido, Señor, sea la situación que sea, no quiero ser mezquino ni mezquina. Haz lo que quieras y que se haga tu voluntad tanto acá en la tierra como se está haciendo en el cielo. Ven, Señor, y actúa con poder, confiados, sabiendo que a ti te pertenece el tiempo
y la eternidad, que vos sos el que hace las cosas, permítenos que como niños te pidamos, con esa confianza de los niños para con sus papás, decir: Padre Celestial, esta hermana necesita de ti. Te pido, Señor, especialmente por todos los fieles, especialmente por todos los que están y nos piden continuamente oración. Por muchos enfermos, por muchos en las 3 tinajas que hay acá. Y bendito sea porque las hermanas están dedicadas a la oración, y yo también, de intercesión ante Cristo, Eucaristía. Y también hay todo un movimiento, mucha gente que ora. Pero hoy todos juntos nos inclinamos haciendo una sola súplica y una sola oración de intercesión. Sea la enfermedad que sea, en el poder de Jesucristo, nuestro amado Redentor, sea sanado. Pido a los que se van a sanar, porque hay buena disposición el día de hoy, y el Señor ya está sanando, de hecho, que después del testimonio no se calle, hablen del poder de Dios. Bueno, y si no me sano, y te conté antes, si no te sanás, mostrá una enfermedad que le pertenece a Cristo. Porque el Señor por ejemplo te sana físicamente, pero te sana el alma, tu vida emocional, te da paz. No sé el camino de Dios, solo Dios sabe. Lo que sí sé, que cuando 2 o más se reúnen en el nombre, ahí está Jesús. Y si nos ponemos de acuerdo en la tierra, el Señor va a estar. Y que le pidamos lo que sea, pero si nos ponemos de acuerdo. Entonces, vos y yo nos ponemos de acuerdo a pedir en este momento. Yo consolaré. Y poner las manos. Vengan a mí con sus hierros. Toca a Jesús. Que sus pecados yo perdonaré. Señor, Vengan a mí, tú que eres camino, verdad y vida, y misericordia yo les mostraré. la sanación. Ven, Señor. Yo tomaré su pecado. Quiero darte gracias por lo que estás haciendo, Señor. Señor. Y más blanca que la nieve, su alma radiante, yo la dejaré. Pues Jesús fue mi ser, Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus temores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y quienes me busquen, yo consolaré. Vengan a mí con sus hierros, y sus pecados yo perdonaré. Para sellar esta oración, nos dice San Pablo que con el corazón se cree que Jesús murió, resucitó, está en gloria y vendrá con poder, pero con los labios se proclama su nombre. Yo te invito que ahí en tu casa, y también invito a aquellos que van a ir viendo, porque no les dio el horario, porque se enteró después, o se lo quieren mandar a alguien,
todos ellos también reciban de la gracia que Dios está derramando acá. Por eso, que el nombre de Jesús sea anunciado, porque, insisto, San Pablo, con el corazón se cree, con la boca se proclama. Proclama ahora el dulce nombre de Jesús en tu casa. Y a todos ustedes que están acá, les recuerdo que no hay nombre más hermoso, ni tan bonito, ni tan grande que suene a salvación que el nombre de Jesús. De hecho, significa eso, Dios salva. Al nombre de Jesús, Gloria. al nombre de Jesús, Gloria. al nombre de Jesús, Gloria. y ahora todos que están ahí, al nombre de Jesús, gloria. Gloria. ¿Qué quieras de mí? Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios providente, en tus manos está nuestra vida. Recibe los ruegos y oblaciones que te ofrecemos, implorando tu misericordia por nuestros hermanos enfermos, para que mejore su salud y podamos alegrarnos con ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios de misericordia, Señor Todopoderoso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Porque has querido que tu único Hijo, autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomase sobre sí nuestras debilidades, para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción y por la oración de la Iglesia, nos libras del pecado, nos confortas por tu gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes de la victoria del Pascual. Por este signo de benevolencia,
Unido a los ángeles y a los santos, cantamos a una sola voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Oh, hosana en el cielo. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, porque grande bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene. En nombre de Dios, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, porque grande es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Jesús, Eucaristía, te adoramos, Cristo Señor. Jesús, Eucaristía, te adoramos, Cristo Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús, Cordero inmolado, te adoramos, Cristo Señor. Jesús, Cordero inmolado, te adoramos, Cristo Señor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, su auxiliar Darío,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad.
Oremos. Dios nuestro, tú eres el auxilio en la debilidad humana. Ayuda con tu poder a tus hijos enfermos para que, aliviados por tu misericordia, puedan volver a participar en tu iglesia de la asamblea de los fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja, Amén. haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia, Amén. vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz Amén. y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Qué lindo haber compartido con ustedes. Vamos a hablar, sobre todo este fin de semana y el que sigue, por la vida. Hay muchas voces que se levantan, y a veces casi por ideología. Me hace acordar en la época del faraón, que mataba a los chicos y así se salvó Moisés, todo por controlar la población porque le tenían miedo de que crecieran más los esclavos. Esas cosas de verdad. Pues somos partidarios de la vida, nosotros levantamos la voz, sabiendo lo que puede suceder, ¿no? Que haya todo el mundo que diga, no, entonces no hagas sentir esa sensación de acidez que les faltaba. Bueno, que tengan un buen fin de semana los que se unen a esta misa, simplemente a la misa de los viernes, sino a muchos de ustedes los encuentro en la misa cotidiana. Estén atentos porque estoy dando cursos. Entonces, uno de estos cursos está vinculado a la liturgia, como ya se acerca el Adviento, que es la preparación previa a la Navidad. Bueno, la idea es no hablar del rito que se hace, sino qué es la liturgia, qué es celebrar, y sobre todo después agarrar los textos, por eso que tenés que tener Biblia en mano, ¿no? Si no, se te va a complicar el asunto. Y con la Biblia en la mano vamos a profundizar el profeta Isaías, que es en la mayoría de los textos. Voy a tomar la primera lectura de los domingos de Adviento y Navidad. Los primeros textos. Porque el Evangelio generalmente los sacerdotes pasamos. Y por ahí si nombramos el Antiguo Testamento, pues ten en cuenta que es el Antiguo Testamento. El Salmo responsorial, una lectura del Nuevo Testamento, que generalmente es de San Pablo. Más el Evangelio llega un momento en que le cuesta retener ese que dijo, entonces vamos a dedicarnos al Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento tenemos bastantes nociones, bueno, creo, que leen la palabra, pero el Antiguo Testamento no tanto. Entonces, adelante, que tengan una buena semana, un fin de semana. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y su rostro resplandezca sobre ti. Señor te bendiga. Amén. Y por eso hoy cantamos a su nombre. Honra y gloria expresamos
Señor.